Hola, muy buenos días a todos mis alumnos. Feliz viernes de danza individual con tu profe Angelina. Un besito para todos mis alumnos. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar a calentar. Flexi punta. Vamos a subirle un poquito. Inhalamos grande arriba. Exhalamos y relajo. Inhalamos grande arriba. Exhalamos. Inhalamos grande arriba. Exhalamos y relajo. Circulitos en tobillos. Hoy tenemos suerte de nuevo con el sol, por lo menos en Coruña. Vamos a empezar bien el fin de bailando. Cambiamos con el otro tobillito. Muy bien. Juntamos los piecitos, flexionamos, círculo en nuestras rodillas. Vamos a calentar bien todas las articulaciones, son súper importantes. Ya sabemos, antes y después, un calentamiento y una preparación. Muy bien. Activamos nuestros cuádriceps para que nuestras rodillas estén estables y seguras durante toda la clase. Abajo. Inhalamos grande arriba. Exhalo. Eso es, relajamos. Punta del pie mirando hacia arriba, inhalo grande. Exhalamos. Punta del pie. Si te quieres quedar en rodilla o en pantorrilla, perfecto. Lo importante es que estemos tirando de tendón Aquiles y la musculatura del gemelo. Cambiamos, inhalo grande arriba. Exhalamos, vas bajando. Recuerda que puedes quedarte en rodilla, pantorrilla o si te es posible, bajamos a la punta del pie. Muy bien, relajamos. Si tenemos algo en que apoyarnos, una silla, una mesa o incluso un muro, hazlo por favor para que nos ayudemos a mantener el equilibrio. Rodilla junta, espalda recta, abdomen fuerte, talón a la nalga. Muy bien, suavecito, sueltas. Cambias, apóyate de la otra mano. Espalda recta, rodillas juntas, abdomen fuerte, talón a la nalga. Relajamos. Muy bien, separamos un poquito las piernitas y vamos lado a lado. Lado a lado. Un, dos, un, dos. Lado a lado. Inhalo grande arriba. Exhalamos. Inhalamos grande arriba. Y exhalamos. Muy bien, vamos. 1, 2, 1, 2 y 3. 1, 2, 1, 2 y 3. 1, acompaña el brazo. 1, 2, 3. Lado, 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 lado. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Lado, 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 lado. Relajo, brazo. Relajo. Y adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. 1, 2, 1, 2, 3. Atrás, al frente. 1, 2, 3. Frente, atrás,
1, 2, 3. Atrás, al frente. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Frente, atrás. 1, 2, 3. Círculo. Círculo, chicos, grande. Círculo, cadera. Círculo. Cambia el sentido. Círculo. Acompaña con los brazos. Grande, grande. Arriba. Y relajo. Muy bien, vamos. Lado. Lado. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Arriba. Pecho a un lado. Lado. 2, 2, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Lado. 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 Lado y lado. 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 Lado y lado. Hombro atrás. Marcho. Hombro atrás. Rotación. Atrás. Roto, roto. Grande atrás ese hombro. Y vamos lado, lado. Y adelante ahora, adelante, adelante. Roto, roto. Adelante. Círculo, adelante, vamos. Grande ese hombrito. Grande. Bien. Cuellito, lado, lado. Lado, lado, cuellito. Mira por encima del hombro. Abajo y arriba. Eso es. Ahí, muy bien. ¿Qué tal ese calentamiento? Vamos a estirar un poquito aquí todo nuestro costado, que es súper importante para el día de hoy. Eso es. Cambiamos por el frente. Inhalamos. Exhalo y estiramos nuestro otro costado. Eso es. Vamos a levantar un talón, como siempre, ya sabemos este estiramiento súper beneficioso para nuestras lumbares. Estiramos y encontramos hundiendo el pecho, encorvando la espalda, el estiramiento en la parte de atrás, ¿vale? Por acá. Eso es. Cambiamos. Hundo el pecho, encorvo la espalda y vamos ahí al ladito. Perfecto. Por último, vamos con un poquito de cuellito para estirar en estos últimos movimientos. Y les voy adelantando que el día de hoy vamos a comenzar por bachata y le vamos a dedicar un poquito más de tiempo a la técnica. Tengan en cuenta, queridos alumnos, que esta es, ya llevamos más o menos un mes bailando, entonces es hora de poder ver alguno que otro cambio y variación dentro de las técnicas que hemos visto, ¿vale? En el caso de hoy vamos a aprender a girar en bachata, ¿ok? Bajamos aquí la miradita. Es muy fácil, voy a hacerlo lentamente, paso a paso, para que todos podamos lograrlo. Bien. Vamos entonces a recordar nuestro paso lateral. Empecé en izquierda y contamos 1, 2, 3, stop. Con el acento ya sabemos que tenemos que tener una contracción en el lateral, ¿ok? Segundo tiempo, 1, 2, 3, stop. Vamos en el tercero, 1, 2, 3, stop. Vamos en el cuarto, 1, 2, 3, stop. Y en el quinto giramos, ¿vale? Entonces, tienes que mirar un punto al frente y un punto detrás tuyo, ¿vale? Vamos a hacer izquierda, atrás, derecha, juntas, ¿vale?
izquierda de nuevo al frente y la derecha cierra en el tiempo, hop, ¿vale? Y volveríamos a empezar nuestros compases empezando el primero en derecha, ¿vale? Voy a repetir de nuevo nuestro giro en izquierda. 5, 6, 7 y izquierda atrás, izquierda al frente y derecha. Cerramos con nuestra contracción habitual. Una vez más. 5, 6, 7 y izquierda, derecha, izquierda y frente, ¿vale? No se te olvide la contracción que es súper importante. Vamos entonces a comenzar en derecha. Primer compás. 1, 2, 3, hop y 1, 2, 3, hop y 1, 2, 3, hop. Cuarto y último y vamos a girar de derecha, ¿vale? En esta ocasión, como terminamos con esta pierna es la que empieza el giro. De la misma manera, vamos a ubicar la derecha atrás, izquierda atrás, derecha al frente de nuevo y la izquierda tiene que llegar a cerrar en la contracción. De nuevo este giro hacia derecha. Perdón. 5, 6, 7 y derecha atrás, derecha al frente, izquierda, cerramos, ¿vale? Una vez más. 5, 6, 7 y derecha, izquierda, atrás, derecha y al frente, cerramos, ¿ok? Y de esta manera podríamos empezar de nuevo lateral en izquierda, ¿ok? Vamos entonces a hacer nuestros 8 compases. Ya sabemos que en el quinto estamos girando. Empezamos en izquierda. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, tercero, 2, 3, tac, cuarto y último, 3, giro, izquierda, derecha, izquierda, stop y 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, cuarto y giro, derecha, izquierda, derecha, stop. ¿Vale? ¿Qué tal está eso? Lo volvemos a repetir la última vez por si hay alguna duda, ¿vale? 5, 6, 7, izquierda. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Cuarto, último, preparo, giro, levanto brazo izquierdo, izquierda, derecha, izquierda, stop. Y 1, 2, 3, hop. Y 1, 2, 3, hop. Y 1, 2, 3, hop. Cuarto, último, giro a derecha, levanto el brazo y 1, 2, 3, hop. ¿Vale? El lateral, de momento, el frontal, perdona, lo vamos a dejar sin el giro de momento, ¿vale? Solamente vamos a girar en el lateral, que de momento es lo que podemos técnicamente, para mi concepto, ir incorporando muy poco a poco, ¿ok? Vamos con música. Oh, vamos a ponerlo acá. Inhalamos grande arriba. Exhalamos, ubicamos el compás, ¿vale? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, tac, 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 5, 6, 7, 8 izquierda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cuarto giro en derecha, vamos, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, giro en izquierda, 1, 2, 3, cuenta todo el tiempo, 1, 2, 3, cuarto último, gira a derecha, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, 4, gira izquierda, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, giramos, derecha arriba, 1, 2, 3 y 1, 2,
3, 4, gira, izquierda y arriba, pa, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, cuarto, último, giro, 2, 3, stop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gira, pa, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, levanto el brazo, gira y derecha, tac, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, levanto la izquierda, gira y 1, 2, 3, y tac, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, arriba, izquierda, pa, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac. Espalda recta, abdomen fuerte, vamos al frente, 6, 7 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, relajo brazo, ta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien, bracito, sígueme. 1, 2, 3, brazo al lado. 2, 3, 1, 2, 3, brazo arriba. 1, 2, 3, brazo abajo de nuevo. Y relajo. De nuevo, bracito. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y relajo de nuevo. Relajo. Vamos. Bracito de nuevo, arriba. 1, 2, 3 a los lados. 1, 2, 3 arriba. Espalda recta, pecho afuera. Relajo de nuevo. Brazo en 2. Y relajo el brazo. Y stop. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, ya me escribirán en los comentarios cómo nos fue con el primer giro. Felicitaciones. Desde aquí, aplausos, porque, bueno, no es una cosa que sea muy fácil de primeras incorporar a nuestra técnica, pero poco a poco lo vamos a ir logrando, ¿vale? Si tienen alguna pregunta o quieren que lo explique más detalladamente la segunda sesión, lo hacemos con muchísimo gusto. Tomamos un pelín de agua, yo la necesito. Y seguimos con cha-cha-cha. Como siempre, recordamos nuestra técnica de cha-cha-cha. Como ya estamos en nuestro primer mes de clases, vamos entonces también a incorporar unas nuevas pautas para cambiar de paso a paso, ¿vale? Antes yo les avisaba, ahora vamos a hacer lateral, ahora vamos a hacer el cruzado, ¿vale? El día de hoy tienes que contar tú. Yo también les voy a contar, evidentemente, para que lo recordemos. Pero digamos que tenemos en nuestra cabecita siempre el compás pendiente, ¿ok? Un compás se divide en 4 tiempos, en 8 o en 16. Siempre son números pares, o en 2, evidentemente, ¿vale? Entonces, vamos a hacer aquí primero nuestro paso de cha-cha-cha en frontal, ¿vale? 1, 2, cha-cha-cha y 1, 2, cha-cha-cha. Este es nuestro primer compás, ¿ok? Segundo compás, repito. 1, 2, cha-cha-cha y 1, 2, cha-cha-cha. Tercer compás, repetimos. 1, 2, cha-cha-cha y 1, 2, cha-cha-cha. Cuarto y último compás. Y 1, 2, cha-cha-cha y 1, 2, cha-cha-cha. Inmediatamente terminamos con el cuarto compás, ya no seguimos con izquierda al frente, sino que cambiamos nuestro paso al lateral. 1, 2,
cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Segundo compás de lateral. 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Tercero. 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Cuarto y último. 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Inmediatamente que llegamos de nuestro lateral, no volvemos, sino que cambiamos a nuestro paso cruzado izquierda. 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Segundo, y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Tercero, y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Cuarto y último, 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Para volver al frente en los nuevos 4, ¿vale? Vamos entonces a contarlo todo seguido sin música primero, ¿vale? Estoy haciéndome de espalda para que te sea más posible verme como si estuviéramos en un aula de clase, ¿vale? Posteriormente, cuando pongamos la música, si me ves girando, tú sigue el mismo paso, porque yo voy a hacer como si fuera un espejo, ¿ok? Es decir, que si tú te mueves en derecha, yo voy a hacer esto, ¿vale? Para que estemos siempre en la misma lateralidad. Vamos entonces a empezar. Frontal 4, lateral 4, cruzado 4, ¿ok? Contamos, cuenta, 5, 6, 7 y 1, 2, cha, 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 1, 2, cha, cha, cha. Segundo, 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Tercero, 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Cuarto, último, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Lateral, 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Tercero, 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Cuarto, último, cha, 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 y 1, 2, izquierda, atrás, y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Segundo, 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Tercero, 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, cha, cha. Cuarto, último, 2, cha, 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 y 1, 2, y al frente la izquierda, 1, 2, cha, 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 y así empezaríamos de nuevo con toda la secuencia, ¿vale? Muy importante que estés pendiente del compás todo el tiempo y que contemos. Vamos con la música. Ay, perdón. Cha, cha, cha. Contamos. 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. 5, 6, 7, izquierda. 1, 2, cha, cha, cha. 2. Segundo. Cha, cha, cha. Tercero. Cha, cha, cha. Cuarto, último. Lateral. 1, 2. 1, 2. Segundo. Tercero. Cuarto y último. Izquierda, cruza atrás. Va. 1, 2. Cha, cha, cha. Segundo. Cha, cha, cha. Tercero. Cuarto, último. Prepara para ir al frente. Izquierda, 6, 7 y 1, 2. 1, 2. Brazo. Segundo. Tercero. Cuarto, último. Lateral. Vamos. 1, 2. 1, 2. Segundo. Tercero. Cuarto. Guisa. Atrás. 1, 2. Cha, cha, cha. Brazo. 3. 4. Último. Izquierda al frente. 1, 2. Brazo. Vamos. 1, 2. 1, 2. Lado.
Último. Lado. Cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. Cuarto y último. Izquierda atrás. Cruzo. Cuenta. 2. Cha, cha, cha. 3. 4. Izquierda al frente. Vuelve. Y 1. 2. 3. 4. Lateral. Vamos. 2. Tercero. Cuarto. Cruza izquierda atrás. Brazo. 2. Muy bien. Segundo. Cuarto. Prepara izquierda al frente de nuevo. 2. Cha, cha, cha. 3. Cuarto, último. Preparo lateral. 2. 3. Cuarto, último. Cruza izquierda atrás. Y 1. 2. Stop. Muy bien. ¿Qué tal? Aplausos. Bueno, el día de hoy creo que hicimos un plus y hemos avanzado para que tengamos en cuenta mucho nuestra parte auditiva, que es absolutamente indispensable y fundamental para estar en ritmo, ¿vale? Dentro de nuestra canción. Siempre tienes que estar contando, ¿vale? Hasta que el ritmo, digamos, que se vuelva mucho más natural. La mecanización, el proceso de mecanización hace que tu cuerpo se sienta poco a poco y clase a clase con más seguridad, ¿vale? Y es muy importante esta parte. Entonces, por eso estamos contando todo el tiempo. Bien, vamos a tomar un poquito de agua y seguimos con salsa. Recuerda que puedes hacer comentarios, preguntas, el chat está a disposición, nosotros leemos todos los comentarios, cualquier pregunta, si quieres que expliquemos un paso con un poquito más de tiempo o si quieres revisar algún brazo o lo que sea, lo puedes preguntar, ¿ok? Vamos entonces con salsa. Como siempre, recordamos nuestros pasos básicos técnicamente. Izquierda al frente. A diferencia del cha-cha-cha, no tenemos nuestro contratiempo en el centro, ¿vale? Hacemos entonces 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Tiene una cuenta diferente, ¿vale? Entonces, por eso es súper importante que identifiques tanto el ritmo como la técnica que corresponde a cada uno. Volvemos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Vale? Yo creo que ahí estamos claros. Después tenemos nuestro paso lateral. Vamos a ir 1, 2, cierro, 5, 6, centro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Vale? Y por último tenemos el cruzado. ¿Vale? Entonces, los mismos tiempos. Cruzas atrás. 1, 2, centro, 5, 6, centro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. ¿Vale?
Muy importante, recuerda, tu abdomen fuerte. Si tu abdomen está fuerte, mi espalda y más concretamente tu lumbar está protegida, ¿vale? Evita bailar con la lumbar hacia afuera porque estas dos últimas vértebras van a estar ahí rozando y eso es lo que va a generar dolor. Entonces, para eso tenemos que corregir la postura. Pelvis adentro, ¿ok? Nuestro pecho afuera. Siempre caja torácica en expansión y nuestros omóplatos juntos. De esta manera, aparte de estar cuidando nuestro cuerpo, las articulaciones y sobre todo las vértebras, pues nos vamos a ver un poquito más elegantes a la hora de bailar, ¿sí? Fíjate que es muy diferente estar aquí, ¿verdad? Bailando aquí, que estar en postura, ¿vale? Entonces, aparte de verme un poquito más seguro, más elegante en mi danza, pues también estamos respetando la técnica, que está justo para eso, para que no dañemos nada en nuestro cuerpo. Vamos sin más preámbulo a contar, entonces, a bailar la salsa. Esa negrita que va caminando. Inhala grande arriba. Exhalo. Y contamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien. Brazo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos. Frente, centro, atrás, centro, frente, centro, atrás, centro. Relajo. Vamos lateral. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mira los codos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lado, lado. ¡Vamos! Lado. Relajo. Círculo. Y shimmy de pecho. Esto no es salsa en concreto, pero lo vamos a hacer. Shimmy de pecho. Cruzo atrás. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cruza al centro. Cruzo y al centro. Cuenta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. Tiene tumbado. Brazo en el lado. Cruzo. Relajo. Vamos, cruzo, cruzo, cruzo. Stop. Abres, abres. Mira el tobillo. Vamos, un poquito más rápido. Pa, 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 pa. Cambio, lento. 1, 2, 3, rapidito. Poses. Pose. Inhalo. Y volvemos al frente. 6, 7 y 1, 2, 3, 2, 3, 4. Lateral, vamos. 1, 2, 3, 4. Cruza. 1, 2, 3, 4. Izquierda al frente de nuevo. 1, 2, 3, 4. Izquierda al lado. 1, 2, 3, 4. Izquierda atrás. Cruzo. 2,
al lado. 1, 2, 3. Pose. Eso, fantástico. ¿Qué tal esa salsa? Uy, ya saben la que viene. Muy bien, aplausos para todos. Viste que hemos hecho los cuatro compases también en la salsa. Entonces, básicamente, así vamos a ir entrenando de ahora en adelante hasta que podamos ir metiendo nuevas cositas. Entonces, esto es para que entrenes tu parte auditiva con respecto a los pasos, ¿ok? Tenemos que estar pendientes siempre de la cuenta para hacer esos pequeños cambios que con el futuro pues se van a convirtiendo en un giro, por ejemplo, como el día de hoy en bachata y etcétera, ¿vale? Un respirito, tomamos agua. Esta canción es fantástica, me encanta, tiene mucha energía, perfecta para el viernes. Vale. Vamos entonces con el merengue, moviendo la cadera. Esta canción es súper divertida porque te va marcando derecha e izquierda y la manera en que lo vamos a bailar, pues, es señalizando la lateralidad derecha e izquierda tal cual, ¿vale? Entonces vamos, brazo y cadera en derecha, ¿vale? Date cuenta que cuando mi peso está en la rodilla derecha, esta misma está extendida y por ende la cadera está también ahí, ¿vale? 1. No me flexiones a donde vas, porque este es un error, ¿vale? Tienes que pensar en tu rodilla y en tu pierna como una estructura, ¿vale? Sólida, sin grietas. Si flexionamos la rodilla, tendremos una grieta, ¿vale? Entonces es muy importante que esté recta, ¿vale? Recta. Recta la rodilla donde llevas el acento y el peso, ¿ok? Y ahí acompañamos con el bracito, ¿vale? La canción dice a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y 3 saltitos en el sitio, pam, 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 ¿vale? Para continuar bailando, pues nuestro paso de básico de merengue, que es una marcha súper fácil, pero por lo mismo le tienes que meter caderita, ¿vale? Lado, 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 tac, 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 espalda recta, abdomen fuerte, pecho afuera, ¿listo? Vamos allí, me van siguiendo. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. ¡Marcho! Vamos, a la derecha. Bien, adelante. Marcho, 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 marcho. Gira, bracito arriba, espalda recta, abdomen fuerte. Gira. Ahora sí, los dueños del swing, para que sepa. Frente. 1, 2, 3, 4. Cambia. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2. Una mano en la cintura y en la cabeza. Vamos. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2. Vamos allá. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Frente. 1, 2, 3, 4. Atrás. 1, 2, 3. Adelante. 1, 2, 3, 4. Atrás. 1, 2, 3. Avanzo. Diagonal. Atrás aplaudo. 1, 2, 3, 4. Y diagonal. 2, 3, 4. Atrás. 1, 2, 3. Diagonal de nuevo. 1, 2, 3, 4. Atrás. Lado. 1, 2, 3, 4. Stop. Abajo.
Sitio. Vamos, vamos, arriba. Giro. Derecha, chicos. Giro de nuevo. Giro. Otra vez, derecha. Salto. Marcho. Frente. Atrás. Gira. Gira, vamos. 1, 2, 3, 4. Gira. Otra vez gira. Abajo. Salta. Adelante. Vamos, las chicas de la clase, a la derecha. Gira. Espalda recta cuando giras. A la derecha, chicos. Giro. Espalda recta, abdomen fuerte. Frente, brazo en dos, vamos. Atrás. De nuevo al frente. Sitio, 3 saltitos, poste. ¡Esto! Muy bien. ¿Qué tal ese merengue? Espero que bien. Súper energético, fantástico para empezar el viernes y el fin de semana, ¿sí, no? Bueno, pues muy bien, chicos y chicas. Muchísimas gracias por estar ahí conectados, por venir los viernes. Las personas que apenas están empezando las clases también bienvenidos. Y a los que siempre están ahí, un besote muy, muy, muy grande. Cualquier pregunta ya saben, pónganla en el chat. De lo que quieran ver más lento o cualquier pregunta o cualquier comentario o lo que sea. Vamos entonces a terminar nuestra clase de hoy. Se me pasó súper rápido y vamos a estirar. A ver. Eso. Vamos a bajar nuestro ritmo cardíaco. Inhalando grande arriba. Exhala y relajo. Inhala grande arriba. Exhalamos y relajo. Inhala, recibe todos los beneficios de la danza de hoy en todo tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Exhalamos, energía renovada. Y vamos a estirar, muy importante, tendón Aquiles y la musculatura del gemelo. Bajamos. Lo importante aquí es que estés bajando con la espalda recta, ¿vale? Ahí estiramos. Y cambiamos. Inhala grande. Exhalamos, relajo. Eso es, y relajamos. Descanso. Volvemos, por favor, a apoyarnos, a buscar un soporte, mesa, silla, muro, ¿vale? Para estirar nuestro cuádriceps, que es súper importante. Rodillas juntas, espalda recta, talón a la nalga. Inhalamos y exhalamos constantemente. Suavecito, descansamos y cambiamos la pierna. Apóyate. Rodilla junta, espalda recta, abdomen fuerte, talón a la nalga.
Súper, relajamos, descansamos, vamos a abrir lo máximo que puedas tus piernitas, vamos a flexionar una rodilla en frontal y tus manitas se van a apoyar ahí, ¿vale? Este estiramiento se tiene que sentir en la cara interna de nuestra pierna. Estos músculos se llaman los aductores de cadera y son súper importantes estirarlos, ¿vale? Eso es, muy bien. Ahí mismo, cambiamos. Cambiamos. Vamos allá abajo. Uy. Ya nomás moviendo la cadera. Ahí. Bien, estiramos. Y suavecito. Manitos en rodillas. Y vamos aquí cerrando. Eso es. Eso es. Abrimos un pelín y nos vamos a ir en el lateral. Eso es. Cambiamos. Lateral. Ahí. Eso es. Muy bien. Relajamos. Levantamos nuestro talón. Este estiramiento para la lumbar es fantástico. Lo podemos hacer las veces que quieras en el día, ¿vale? Ahí. Inhalamos una vez más. Exhalamos. Eso es. Siente cómo estiramos toda la lumbar. Y este margen de movimiento se amplía o se reduce de acuerdo a cómo tengas encorvada la espalda, ¿vale? Entre más hundo el pecho y encorvo la espalda, más vamos a llevar en la esquina, en los 3/4 de la donde estés, el estiramiento en lumbar. Y relajamos. Eso es. Muy bien. Inhalo bien grande arriba. Exhalamos. Y vamos a hacer una flexión de tronco, ¿ok? Espalda recta, abdomen fuerte, mirada hacia el suelo, que tus vértebras estén alineadas. Ahí tenemos que sentir nuestro estiramiento en los isquios, por aquí atrás, ¿vale? Relajamos, deja caer la cabeza, relaja la nuca, relajo los brazos. Flexionamos rodillas, mirada hacia el ombligo, roll up, vértebra por vértebra, suavecito. Lo último que sube es tu cabeza, ¿vale? Inhalamos una más grande arriba. Exhalamos y relajo. Vamos ahora con nuestro hombrito, ¿ok? Ahí. Muy importante que sepas lo que estás estirando, por eso lo estoy mencionando constantemente. De esta manera eres consciente si lo estamos haciendo bien o no, ¿ok? Vamos a estirar acá. Eso es, muy bien. Levantamos nuestro codito y vamos a sentir el estiramiento justo en esta parte, ¿vale? Abdomen fuerte, espalda recta, pecho afuera, para que estemos en la correcta postura. En este estiramiento vamos a cambiar, solemos estar aquí, ¿vale? Entonces es súper importante que mantengamos toda nuestra postura bien vigiladita. Eso es. Relajamos. Inhalamos. Nuestra manito va a tomar la orejita contraria y la tira. Podemos hacer presión con el talón de la mano contraria hacia abajo para buscar un poco más de amplitud de nuestro estiramiento. En este caso estamos estirando el trapecio, ¿vale? El cuellito. Estírenlo bien. Inhalo y exhalamos. Cambiamos. Eso es.
Súper. Vale, muy bien. Inhalamos grande todos los beneficios de la clase de hoy en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Exhalamos estrés, tensión, cualquier problema, ansiedad afuera. Inhalamos toda la salud que la danza me da en mis células, en mis músculos. Exhalamos dolencias, enfermedades hacia afuera. Inhalamos por último felicidad, sonrisas, fiesta, celebración, toda la energía de la clase de hoy. Exhalamos tristezas, depresiones, amarguras afuera. Y eso es un gracias para todos y aplausos desde acá. Un besito, nos vemos el próximo viernes en nuestra clase de danza individual.